Bueno, vamos a continuar ahora con un tema llamado sobreposición e interferencia en ondas. Entonces, para empezar, vamos a enunciar el principio de sobreposición o en algunos libros superposición. Entonces dice lo siguiente: si existe más de una fuente produciendo ondas en un medio, hasta ahora hemos visto una sola fuente, fuentes periódicas que producen a una sola frecuencia, a un solo periodo. La onda resultante es la suma de las ondas individuales. Entonces vamos a suponer un medio en dos dimensiones y que tenemos una fuente aquí, S sub 1. Entonces la fuente S sub 1 produce alteraciones en todo el medio. Puede ser una onda de sonido. Hemos visto onda de sonido en un recipiente. Sin embargo, es posible tener ondas de sonido tridimensionales. Entonces, que son las físicas, las reales son las tridimensionales. Entonces, acá hay una fuente de sonido y ella puede emitir en todas las direcciones, ¿no? Puede emitir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Puede emitir ondas senoidales en 3 dimensiones también. Bueno, estas pueden ser ondas de sonido o ondas en algún material. ¿Y qué es lo que se va a producir? Una perturbación en S1 que puede ser periódica y en cualquier punto sobre el espacio pues va a existir esa perturbación y va a haber una velocidad de la perturbación dependiendo del medio. Entonces para S1 vamos a suponer que Y sub 1 R1T, donde R1 es la distancia al punto donde yo quiero medir la amplitud de la onda en ese punto. Entonces podemos escoger un punto P por acá. Vamos a escoger un punto acá donde yo quiero medir esa perturbación. La distancia desde S1 hasta ese punto P1 vamos a llamarla R sub 1. Entonces Y sub 1 es la amplitud de la onda en P debido a S1. Entonces uno hace una perturbación acá con cierta frecuencia, el medio tiene una velocidad, la onda se mueve con esa velocidad y llega hasta el punto P y ahí se empieza a ver una amplitud de la onda. Entonces ponemos a funcionar y aquí llega la onda en algún tiempo T. Ahora, vamos a suponer que existe una segunda fuente y que ella proporciona una amplitud en ese punto P que depende obviamente de la distancia a la que estemos. R1 entonces será la distancia de S1 al punto P y R2 la distancia de S al punto P. De esta manera, entonces desde S2 al punto P hay una distancia R2. Si ella actúa sola, produce una amplitud de la onda en este punto dada por Y sub 2, ¿no? Y sub 2, bueno, depende de dónde esté el punto y depende del tiempo, ¿no? Entonces va a producir una perturbación ahí dependiente del tiempo. Bueno, si ellas trabajan individualmente, producen esas dos perturbaciones o esos dos movimientos en ese punto P. Pero si trabajan simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, entonces vamos a tener que la perturbación total va a ser igual a la suma de las dos. Bueno, a pesar de que esto parezca obvio y que este es, digamos, aquí estamos siguiendo la línea del principio de superposición que nos dice que si están actuando dos fuentes al mismo tiempo, la amplitud del movimiento en el punto P sería la suma de esos dos movimientos individualmente. Aunque parezca obvio, como dije anteriormente, eso podría no ser cierto. Es decir, el hecho de la existencia de S2 podría perturbar de alguna manera a S1, ¿no? Si ponemos a funcionar S1 primero y luego S2, S2 podría entrar a perturbar y tener una influencia sobre y aquí aparecer algún otro término o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, vamos a suponer que el principio de superposición se cumple y vamos a continuar, digamos, lo que respecta a esta lección usando ese principio.
Bueno, vamos a continuar con este ejemplo y vamos a asumir que este es el medio en el cual se propagan las ondas. Pueden ser ondas de sonido o ondas, digamos, en algún sólido. Es decir, las de sonido estamos diciendo que son en el aire, ¿no? Entonces, estas dos fuentes vamos a suponer, para un ejemplo específico, que se mueven entonces en el mismo medio. La velocidad de las ondas, vamos a llamarla b. Y vamos a asumir una cosa más. Vamos a asumir que tenemos dos fuentes de esta manera y que cada una es periódica con tiempo t o con periodo t, ¿no? Entonces cada una va a tener periodo t. Eso hace que cada una esté emitiendo a la misma frecuencia 1 sobre t. ¿Qué pasa con la longitud de onda? La longitud de onda es igual a b por t. Como b en ambos casos es el mismo, porque están en el mismo medio, y t, vamos, estamos suponiendo que la fuente está imponiendo ese mismo periodo, entonces lambda para cada una de las dos es exactamente la misma. Entonces vamos a suponer que y sub 1, en este caso específico que estamos suponiendo, es una onda senoidal. De esta manera. Entonces vamos a suponer que esta perturbación produce ondas de amplitud A, sinusoidales, con la misma longitud de onda, o sea, K por R1 menos WT. Y vamos a asumir lo mismo para Y sub 2. Entonces, Y sub 2 es igual a R2T igual a A. Vamos a asumir que son fuentes idénticas en el sentido de que producen la misma amplitud y tienen la misma frecuencia o el mismo periodo. Seno de K R2 menos WT. La otra cosa que vamos a asumir es que ellas están en fase, es decir, esta fase de acá no tiene una diferencia de fase por aquí. ¿Okay? Entonces, si suponemos que estas son las dos perturbaciones, entonces es fácil calcular Y total. A Y total vamos a llamarla simplemente Y. ¿Sí? Y vamos a calcularla en el punto P, ¿no? Entonces, en el punto P sería simplemente la suma, ¿no? A seno de KR1 menos WT más A KR2 menos WT. Entonces vamos a recapitular un poco. Entonces, estamos asumiendo, en este caso específico, que tenemos dos ondas o dos perturbaciones producidas que son periódicas, cuyo periodo es t, se mueven en el mismo medio, por lo tanto la velocidad de las perturbaciones son la misma. Si ellas dos arrancan simultáneamente, obviamente esta se demora un poco más, pero cuando llegan, entonces se van a sumar un tiempo después. Estamos asumiendo que son ondas sinusoidales, ¿no? Periódicas y sinusoidales, y que son casi idénticas en el sentido de que tienen la misma frecuencia y tienen la misma amplitud. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ver con este ejemplo? La cuestión que llamamos en el título interferencia. Entonces, a veces cuando las fuentes son muy parecidas, se produce un fenómeno que se llama interferencia. Ese fenómeno hace que en algunos puntos ocurran cosas especiales. Por ejemplo, que en este punto exista una anulación, es decir, el Y total de 0 para todo T. Entonces lo llamamos punto oscuro cuando son ondas de luz, por ejemplo, que vamos a ver después, ondas electromagnéticas, o los podemos llamar puntos silenciosos. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber sonido. Es decir, si hay un observador acá y hay dos fuentes de esta forma que muchas veces llaman sincrónicas, porque tienen el mismo periodo y la misma amplitud, entonces vamos a observar aquí un punto silencioso, un punto de interferencia negativa se llama también. Pero también hay puntos especiales, por ejemplo, de interferencia positiva, en el cual son puntos, si uno se para, en donde se escuchan, es decir, si bien el movimiento depende del tiempo, en los máximos, pues hay instantes de tiempo en donde se escucha bastante duro o son puntos muy luminosos en ciertos instantes de tiempo. Esos puntos los conocemos como máximos. No es que esos puntos sean brillantes o máximos o ruidosos siempre para todo T, sino para algunos T's. Pero los puntos que son mínimos, los puntos que son oscuros, los puntos que son silenciosos, sí son silenciosos para todo T. Entonces, vamos a continuar con la suma y vamos a ver que si utilizamos una propiedad trigonométrica,
esta suma nos puede decir sobre esos puntos. Entonces, vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Entonces, seno de alfa más seno de beta se puede poner como 2 veces a coseno de alfa menos beta sobre 2 menos, perdón, por, entonces convertimos una suma en un producto, seno de alfa más beta sobre 2. Y vamos a aplicar esta fórmula a esta suma. Entonces y nos queda, como dependiendo del tiempo, igual a 2 veces a, es decir, aquí, si tuviésemos a y a, ¿no? Cuidado. Entonces, si tuviésemos a seno de alfa más a seno de beta. Entonces nos da, aquí podemos factorizar, ¿no? Entonces tenemos 2a coseno de alfa menos beta. Entonces sería esto, aquí que faltó, perdón, aquí faltó un seno, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A seno de K R2 menos WT. Bueno, entonces ahora sí, tenemos seno y seno, entonces coseno de A menos beta, alfa menos beta, entonces sería este menos este, entonces nos queda acá, se nos cancela WT, que multiplica, vamos a hacerlo al revés, da exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, recuerden que el coseno es una función par, entonces da lo mismo decir R2 menos R1 que R1 menos R2. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que vamos a considerar R2 mayor que 1 y no tengamos problemas ahí con el signo. Y aquí tendremos entonces seno de la suma menos WT. Bueno, aquí donde se fue el 2, 2WT sobre 2. Y aquí daría KR1 más KR2 sobre 2. Esta sería nuestra función que nos permite conocer cómo es el movimiento de la partícula o de la columna de aire que queda en el punto P. Bueno, aquí observamos algo interesante. Lo primero, esa suma se nos convirtió en un producto, para empezar. Y segundo, este es un coseno de aquí, de un valor que depende solo del punto P y no depende del tiempo. Fundamental, este no depende del tiempo. Este sí. Entonces, a pesar de que este término, por ejemplo, KR1 más R2 sobre 2 sea cualquiera, esto puede a veces valer 0, a veces no. Entonces, si nos enfocamos en el punto P, con R1, digamos 2 metros y R2 3 metros, lo que sea, ya tenemos K definida, 2, entonces esto será un número y esto será WT. Entonces, esto nos define un movimiento armónico simple. Sin embargo, pues, la amplitud del movimiento, que ahora para nosotros va a ser esta, de ese movimiento armónico simple, pues no tiene función de tiempo, no tiene el tiempo acá, solo depende de la posición del punto. Entonces, vamos a tener en todos los puntos, sí, un movimiento armónico simple, pero no todos los puntos van a tener la misma amplitud. Y esta es, digamos, que una característica de la interferencia. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos encontrar puntos cuya amplitud siempre es 0, puntos silenciosos. Bueno, aquí es fácil de ver, ¿no? Este seno de omega t nunca va a ser, o sea, va a tener valores diferentes, que pueden ser 0 a veces, pero el tiempo corre en el punto P y esto va a ser una función variable. Si esto es igual a 0, 0 por esto que es variable, siempre va a ser 0. Por lo tanto, vamos a tener puntos que son siempre 0. Si la amplitud es 0. Cuando la amplitud es 0. Entonces observemos que esto es coseno de K R2 menos R1 sobre 2.
significa que esto siempre es 0 ¿cuándo? Cuando K, R2 menos R1 sobre 2 sea igual a ¿qué? Por ejemplo, pi medios. Por ejemplo, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Lo podemos poner en una forma condensada de la siguiente manera. 2n más 1 sobre 2 que multiplica a pi. Entonces cuando n sea igual a 0, pi medios. Cuando n sea igual a 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios, 5 medios, etc. A la cantidad R2 menos R1, R2 menos R1, lo vamos a denotar delta R. Y es conocido como diferencia de trayectoria o diferencia de camino. Entonces, cuando un punto P tiene como característica que la diferencia de camino cumple con esta relación, entonces se presenta un punto silencioso. No todos, obviamente, los puntos en el espacio o los puntos en el plano son silenciosos. Tiene que cumplirse con esta regla. Entonces, para un punto P que uno escoja, puede ser que R2 menos R1 no nos dé una cosa de estas, ¿no? Entonces, vamos a condensar un poquito más esto. Entonces, tenemos finalmente K delta R, diferencia de camino, sobre 2, igual a 2n más 1 sobre 2 por pi. Bueno, es decir, podemos cancelar acá el 2 y delta R nos queda como 2n más 1 pi sobre k. Bueno, y esto lo podemos poner en función de lambda. Entonces tenemos 2n más 1 pi. ¿Y qué es k? K es 2pi sobre lambda. Bueno, recordemos que lambda es impuesta por la fuente y por la velocidad de la onda en el material. Entonces, tenemos aquí, cancelamos, aquí pi con pi, y nos queda 2n más 1 sobre 2 por lambda. Bueno, ¿qué valores puede tomar n? N puede tomar, por ejemplo, 0, 1, 2. Entonces, esto es igual a lambda sobre 2. 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 medios de lambda. 5 medios de lambda, etc. Entonces, cuando se cumple que delta R toma estos valores, lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios, ocurren solo en esos casos específicos, no para cualquier R1 y R2, sino que se cumpla que R2 menos R1 sea igual a lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios, ocurren los silencios o los puntos de interferencia destructiva. Ahora, también existen puntos de interferencia constructiva. Entonces observemos de nuevo Y. Entonces Y, ¿qué nos dice? Nos dice un producto de dos funciones, una que depende del tiempo, y a veces ocurre que este coseno puede tomar valores como más 1 o menos 1. Eso hace que los puntos, el punto P, tenga una amplitud de 2 por A. O sea, la máxima posible con respecto a los demás puntos. No significa que siempre vaya a tener esa amplitud, porque si aquí, por ejemplo, tenemos 2 por A, aquí vamos a tener una función cambiante en el tiempo que puede para algunos tiempos ser 0, entonces ese punto va a ser
no es que sea brillante siempre, sino que es de los más brillantes cuando el tiempo colabora acá con que seno valga 1. Entonces vamos a ver esos puntos. Entonces sería coseno de K delta R sobre 2. Tenemos la función acá, coseno de K delta R sobre 2 cuando esto sea más o menos 1. Bueno, y eso ocurre cuando K delta R sobre 2 es igual, por ejemplo, a 0, a pi, 2pi, etc. Es decir, igual a npi. De esta manera, entonces tenemos que delta R es igual a npi, a 2npi, sobre K. Pero K, vamos a dejar delta R en términos de longitud de onda. Bueno, aquí recordemos que delta R, este que está acá arriba, tiene las mismas unidades de lambda, ¿no? Metros. Entonces aquí tenemos 2npi sobre 2pi y aquí tenemos el lambda. Entonces podemos aquí cancelar el 2 con el 2, el pi con el pi y tenemos, vamos a poner de una vez los valores posibles de delta R. Entonces pueden ser 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. Bueno, esos puntos en donde ocurre ese fenómeno, que no son todos, obviamente, hay algunos para los cuales delta R, es decir, R2 menos R1, sea igual a 0, lambda, 2 lambda, se conocen como puntos de interferencia constructiva. Bueno, vamos ahora a plantear un problema, un ejercicio resuelto, para ver cómo se aplica todo esto que hemos visto hasta el momento. Bueno, veamos entonces ahora el siguiente problema. Dice así, en la figura se muestran dos fuentes que están emitiendo a la misma amplitud y a la misma frecuencia de 1.33 kHz. Eso sería 1.33 por 10 a la 3 Hz. Determinar los puntos ubicados sobre la línea roja que presentan interferencia destructiva. Entonces, bueno, empezando tenemos dos fuentes, S1 y S2. Aquí vemos en la figura que están alejados, digamos, a partir de este eje D y este D, pero hacia abajo. Son fuentes que están en el mismo medio, entonces es un medio que tiene, o sea, para las dos es la misma velocidad, es decir, las perturbaciones que se generen acá tendrán las mismas velocidades. Están emitiendo a la misma frecuencia, es decir, al mismo periodo, son fuentes periódicas, ¿no? Vamos a asumir que son senoidales, como en el caso que acabamos de tratar. Y nos preguntan determinar los puntos ubicados sobre la línea roja, o sea, todos los puntos que estén por acá. Bueno, puntos en donde se presenten interferencia destructiva o constructiva puede ser cualquiera en cualquier punto del espacio, desde que cumplan con las restricciones que tenemos, ¿no? No todos los puntos son máximos, no todos los puntos son silenciosos o donde hay interferencia destructiva, ¿no? Solo algunos puntos especiales. Nos dicen a suma D igual, o sea, nos dan los valores de D, nos dan el valor de L, o sea, D y L están completamente dados. Esta línea roja pues es perpendicular aquí a la línea verde. Y bueno, nos dan la velocidad del sonido, son fuentes sonoras, entonces la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Entonces, bueno, es posible que sobre esta línea roja aparezcan algunos puntos, o sea, hay puntos que están en esa línea que tal vez tengan interferencia destructiva o constructiva. Bueno, la interferencia destructiva, como vimos anteriormente, está dada por la siguiente fórmula, delta R, que es R2 menos R1, es igual a 2N más 1 dividido en 2 y multiplicado por lambda, con n contando desde 0, ¿no? Entonces sería lambda medios, 3 medios de lambda, 5 medios de lambda. Entonces, cualquier punto que cumpla con que R2 menos R1 sea
o lambda medios, o 3 lambda medios, o 5 lambda medios, son puntos oscuros, son puntos en donde hay interferencia destructiva. Son puntos desde el punto de vista sonoro silenciosos. Bueno, como son fuentes periódicas y conocemos la velocidad del medio y conocemos la longitud, conocemos la frecuencia, o sea, el mismo periodo, recordemos que el periodo lo establece la fuente y la longitud de onda queda establecida una vez conocemos la velocidad de la onda en el medio. Entonces, lambda, sabemos que es igual a B por T, y esto es igual a B sobre F, que es el dato que nos dan, ¿no? Entonces, lambda en este caso sería B, que es 343 metros por segundo, sobre F, que sería 1330 Hz, ¿no? 1.3 por 10 a la 3 Hz. Y esto nos da 0.258 metros. Bueno, para resolver este problema vamos a llamar a esta distancia de aquí X. Entonces, esta es la distancia X, no sabemos cuánto vale. La cuestión es que R2 menos R1 tiene que ser igual a cualquiera de estos valores. ¿Eso qué significa? Significa que es posible que hayan bastantes puntos. Entonces, vamos a empezar acá solamente por este de aquí. Vamos a intentar calcular un X, si es que existe, un X tal que R2 menos R1 sea igual a lambda medios. Finalmente, entonces vamos a poder descubrir quién es R2 y quién es R1 a través de el conocimiento de X, ¿no? Entonces, planteemos esta ecuación de acá. Esta es la que vamos a plantear. Entonces tenemos R2 menos R1, o sea, delta R. Vamos a ponerlo acá. Es igual a lambda medios. Y bueno, vamos a poner R2 y R1 en términos de X. Entonces, de la siguiente manera. Bueno, ¿qué es R1? R1 sería... Vamos a trazar acá, podemos trazar acá una línea punteada. Y R1 podría ser esta distancia que hay de acá a L cuadrado menos, perdón, L cuadrado por esta distancia al cuadrado, raíz cuadrada de eso. L cuadrado más esta distancia al cuadrado, raíz cuadrada, eso sería R1. Entonces R1 sería raíz cuadrada de L al cuadrado más este pedacito de aquí vale X quitándole D, ¿no? Entonces esto es D y esto es X. Entonces sería X menos D al cuadrado. Y ahora vamos por R2. ¿Qué es R2? Entonces R2 es esta distancia de aquí. Entonces tendríamos que sumar esta distancia al cuadrado más esta distancia de acá al cuadrado. Esta claramente es X más D al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos raíz cuadrada de L cuadrado más X más D al cuadrado. Y tenemos entonces que resolver la siguiente ecuación para X. Raíz cuadrada de L cuadrado más X más D al cuadrado menos raíz cuadrada de L cuadrado más X menos D al cuadrado, y eso es igual a lambda medios. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra X
y tenemos aquí las variables que sí conocemos. ¿Qué sí conocemos? L no la dan. Esta no la conocemos. Esta sí no la dan. También. Y lambda la acabamos de calcular acá, ¿no? Entonces, bueno, la idea es despejar x de esta ecuación. Si logramos despejar x, entonces encontraremos un punto que cumple con esas condiciones. Con eso ya tendríamos tanto R1 como R2, ¿no? Porque esto es R1, si tenemos x ya lo tenemos. Y ya tenemos x, entonces tenemos también R2. Bueno, una estrategia aquí para poder resolverlo sería elevar al cuadrado a ambos lados, ¿no? Entonces, elevando al cuadrado, nos queda aquí, digamos, se nos van estas raíces, pero nos queda un elemento con raíz. Podemos pasar todo para allá y volver a elevar al cuadrado. Es una posibilidad, ¿no? Bueno, después de explorar esas posibilidades, yo obtuve como respuesta lo siguiente. Y entonces queda como tarea que lleguen hasta ese punto, ¿no? Que lleguen a la solución. La solución para x me dio x igual a más o menos raíz cuadrada de el numerador, entonces me dio lambda cuadrado, bueno, ahí lambda, aquí lambda podría salir, ¿no? Lambda cuadrado que multiplica a al cuadrado más l cuadrado menos lambda cuadrado sobre 16. Todo eso sobre 16, perdón, aquí no hay ninguna A, ¿no? Esta es una D. Aquí es un 16, ¿no? Vamos a borrar aquí también, que quede bien claro la respuesta. 16 D al cuadrado menos lambda al cuadrado. Vamos a leerla nuevamente. Lambda al cuadrado que multiplica a D al cuadrado más L al cuadrado menos lambda al cuadrado sobre 16, todo dividido entre 16D cuadrado menos lambda al cuadrado. Bueno, si ustedes introducen los valores, ¿qué valores? Lambda igual a 0.258. D igual a 1.5 metros. L igual a 8 metros. Y hasta ahí, entonces el valor de x nos da más o menos 0.300 o más bien 0.35 metros. Bueno, ¿qué sucedió por aquí? Bueno, x nos dio 0.35, que obviamente es inferior a d. Entonces el punto realmente no queda por aquí donde lo pintamos, sino que queda por aquí. Bueno, eso no tiene ninguna, digamos, implicación, puesto que si lo hubiésemos puesto por debajo, aquí no tendríamos x menos d, sino d menos x, pero daría exactamente lo mismo, ¿no? X menos d al cuadrado es igual a d menos x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, aquí es imposible saber a dónde va a quedar, pero en este caso quedó abajo de la d, quedó por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese punto va a haber un punto de oscuridad. Si uno quisiera calcular los otros puntos sobre esta línea, tales que fuesen puntos oscuros también, es decir, que hubiese interferencia destructiva, pues toma el siguiente valor, ¿cierto? Que es este de acá. Realmente son infinitos puntos. Otro detalle es que nos da más o menos, ¿no? Entonces nos da tanto por acá como por acá, obvio, porque es un problema que tiene esa simetría. Es decir, si acá hay un oscuro, acá a la misma distancia debe estar exactamente también otro oscuro por la simetría. Bueno, de aquí de este dibujo o algunos otros comentarios, como por ejemplo puntos brillantes. No hemos calculado ningún punto brillante, sería interesante calcularlo. Sobre esta línea, observen que todos los puntos son brillantes. Los puntos brillantes no significa que siempre sean brillantes, como los oscuros, que siempre son oscuros, ¿no? Sino que estos puntos son candidatos a tener la amplitud máxima, en el caso que veíamos 2A, ¿no? Entonces, todos estos puntos, como R2 menos R1 es igual a 0,
entonces el coseno de 0 nos da 1, entonces nos da 2a. Entonces todos los puntos que quedan sobre este eje, todos esos puntos son puntos que en algún instante de tiempo tienen amplitud máxima, que sería 2a.